Pues aquí pantalla, ¿vale? Si de pronto, si de pronto entran compañeros, porfa, me ayudan a darle ingresar, ¿vale? Bueno, entonces vamos a revisar hoy, primero que todo, pues, el plan de estudio que tenemos para este trimestre. Entonces, bueno, eh, nosotros la semana pasada ya vimos lo que fue la presentación de la guía. Las fechas en que se verán las clases, los temas a evaluar, y hicimos como un recorrido pues de las dos competencias que tenemos este trimestre, que son la 11 y la 60, ¿vale? La 29-19-01-011 y 29-19-01-060. Entonces, bueno, bueno, acá. Eh, para Para continuar ya con el orden cronológico, entonces tenemos la primera competencia, que es la 29-19-01-011, que es diseñar tarjetas de circuito impreso según especificaciones y normativa. Entonces, el día de hoy vamos a ver eh, la evidencia. Nos solicita un informe de simulación. Básicamente, el informe de simulación nos están pidiendo unos circuitos esquemáticos de diodos y transistores, ¿ok? Entonces vamos a revisar qué nos pide la guía sobre esta actividad de aprendizaje. Entonces, bueno, ahí hacemos esto mismo, vamos allá a la guía, buscamos esta actividad de aprendizaje, que es la columna E4, 29-19-011, A1-E04. Aquí está, ¿listo? 20, no, esta es la 60. No, esta es la 60, es la 11. Entonces, vamos a por aquí. Está. Está en la página 8, ¿listo? De la guía de aprendizaje número 2. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Dice, evidencia 29-19-10-01-011, actividad de aprendizaje 1, evidencia 01. Informe de simulación donde se relacionan los archivos del esquemático, condiciones de funcionamiento y planos esquemáticos del circuito digitalizado. Entonces, un circuito esquemático, pues, es el circuito que nos arroja un aplicativo de simulación, en este caso como Proteus o como Tinkercad, sí. Entonces, ¿qué dice acá? Con el objeto de verificar el aprendizaje de los circuitos electrónicos digitalizados, realice las siguientes acciones. En un programa de simulación, desarrolla los cálculos de los circuitos de diodos y transistores. Posteriormente, evalúa el funcionamiento de los circuitos con diodos y transistores y relacione los archivos del esquemático. A continuación, analice también las condiciones de funcionamiento, los circuitos, y guarde los archivos de planos esquemáticos. Con la información recolectada, realice el registro de operaciones con diodos y transistores y presente un informe. Entonces, el informe, ¿qué debe tener el informe? Pues el informe debe llevar 10 páginas, tiene que tener 10 páginas y máximo 10 páginas, y debe, por acá abajo, dice que eh, informe de la simulación de los circuitos electrónicos con diodos y transistores. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio informe de simulación. Bueno, este es el momento del cargue. Y por acá nos dice que recuerde que utilizar las normas APA. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice las normas APA? Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el trimestre anterior, cuando nos pidieron algún informe, básicamente lo que hacíamos era, en una sola página colocábamos el nombre,
nuestro nombre y ya arrancábamos con la resolución del documento. En este caso, o el desarrollo del documento. En este caso, diré que ya nos piden utilizar normas APA. Entonces, en las normas APA, ¿qué debe llevar? Por ejemplo, una portada, pues ya debe colocar una portada, pues el, el, el- el nombre, pues, de la evidencia. En este caso, pues, hacer alusión, pues, a que es la evidencia 01, 1011 A1, evidencia 01. Y entonces ya entrar con el desarrollo de la evidencia, que es a juntar los planos esquemáticos, los circuitos esquemáticos, y entender el concepto del funcionamiento de los diodos y de los transistores. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a revisar el material que yo les preparé para el día de hoy. Está aquí, que es este de simulación. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué nos dice si nos paramos en la si nos paramos en el instrumento de evaluación? El instrumento de evaluación que nos dice, pues es el PDF, pues que está ahí, que hace pues referencia al contenido y a la forma del documento. Entonces, primero, el informe permite reconocer la habilidad del aprendiz para realizar cálculos con los circuitos diodos y transistores. El informe permite reconocer la habilidad del aprendiz para evaluar el funcionamiento de circuitos diodos y transistores. El informe permite reconocer la habilidad del aprendiz para reconocer y relacionar los archivos esquemáticos. El informe permite reconocer la habilidad del aprendiz para analizar condiciones de funcionamiento. Y el aprendiz comprende plenamente la forma de guardar los archivos de los planos esquemáticos. El informe permite observar los contenidos del aprendiz para redactar un informe observando las normas técnicas para redactar según los informes APA, que es lo que le decía ahorita, pues, que el informe debe llevar, pues, el contenido basado, pues, en su norma APA, ¿ok? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, porfa, me cuentan, levantan la mano, pues, para poderlos ver. Entonces, bueno, las instrucciones de trabajo. Usando un programa de simulación, por ejemplo, Proteus, Multisim, LTSpice o cualquier otro simulador electrónico, entonces vamos a construir unos circuitos básicos que tengan diodos y transistores, o diodos aparte, transistores aparte, o que tengan diodos y transistores en un solo circuito. Realiza los cálculos necesarios para comprobar el comportamiento de cada circuito. Evaluación y análisis. Entonces, evalúa el funcionamiento de los circuitos simulados. Analiza las condiciones de operación. En este caso, pues, de la polarización de los diodos. Ahorita vamos a hacer un refresh nuevamente sobre el tema de funcionamiento del diodo y vamos a ver cómo funciona un transistor. La polarización, por ejemplo, en este caso, de los diodos, el corte de la saturación del transistor, guarde los archivos esquemáticos y realiza el informe. Pues en este caso, pues tenemos que pasarle un archivo PDF. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros deberíamos o que deberían estar inmersas en el informe? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, hablando pues de la familia de los diodos, entonces, ¿qué es un diodo? ¿Cuál es la función principal en un circuito electrónico? ¿Sí? Entonces, eh, recuerdan que lo que vimos en el trimestre pasado, pues un diodo se polariza en un solo sentido, ¿cierto? Eh, entonces, si nosotros lo colocamos un diodo en otro sentido, pues el diodo pues, no va a dejar permitir el paso de la corriente, ¿cierto? En unas condiciones, en este caso de DC y en condiciones de AC, pues él simplemente no va a dejar pasar la onda negativa en AC. Entonces, en AC me sirve para rectificar. ¿Qué significa la polarización directa y la polarización inversa de un diodo? Entonces, cuando yo sencillamente lo polarizo de forma inversa, entonces el diodo, en este caso, recuerdan en la clase pasada, cuando veíamos algún tipo de simulación, o bueno, en la clase pasada, no, el trimestre pasado, que cuando hablábamos de la polarización del diodo, pues él dejaba encender o apagar algo, pero cuando lo colocábamos de forma inversa, sencillamente la corriente no pasaba, ¿cierto? Y así mismo pasa con un diodo LED. El diodo LED, si lo colocamos de forma directa, que está aquí, el diodo permite el paso de la corriente y enciende el bombillo, pero si colocamos el diodo LED de forma inversa, sencillamente no prende. ¿Ok? Los efectos de voltaje aplicados en cada tipo de polarización. Por ejemplo, tenemos en los diodos, hay unos voltajes
mínimos requeridos dependiendo del color de polarización del diodo, dependiendo del color del diodo, asimismo él va a tener un voltaje aplicado. ¿Cuáles son, al menos, identificar tres tipos de diodo, ¿cierto? Entonces, pues para, para el documento, pues deberíamos decir, por ejemplo, cuáles diodos reconocemos, cuáles diodos identificamos, cuáles diodos día a día. Y por eso es importante que podamos hacer las prácticas de forma simulada, pero si podemos eh, conseguir los componentes, pues sería mucho mejor para que nos podamos ir familiarizando el cómo puedo yo energizar o cómo puedo yo lograr que un LED, un diodo, trabaje de forma correcta. ¿Qué ocurre si se invierte la polaridad, por ejemplo? Entonces es como una otra pregunta que yo pues debo tener completamente clara en el momento pues de que yo pueda trabajar con este tipo de componentes. Ahora, nos vamos al tema de los transistores. Entonces los transistores pues son dos diodos en uno, ¿sí? Entonces, ¿qué es un transistor? ¿Cuáles son sus tres terminales? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver que hace colector emisor, ¿cierto? ¿Y para qué sirve el funcionamiento de un transistor como interruptor, ¿cierto? ¿Cuál es el papel de la base? ¿Cuál es el papel del emisor, el colector? ¿Esto? ¿Qué pasa cuando hay corriente en la base? ¿Qué pasa con el transistor? ¿Conduce o no conduce cuando yo tengo energizada la base? ¿Qué pasa cuando no hay corriente? ¿Qué diferencia yo tengo con un transistor NPN o PNP? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué significa eso? En cuanto a funcionamiento como interruptor, mencioné una aplicación práctica del uso de los transistores, ¿cierto? Entonces, como todo eso ir colocando en el informe para que en el momento que vamos analizando esa información, vamos colocando como cuál ha sido con nuestra experiencia en la simulación y qué es lo que hemos aprendido durante el proceso, pues, de la simulación con esos dos componentes. Bueno, listo. Entonces, vamos acá a hacer un recorderis. Esta parte la vimos el trimestre pasado, pero pues podemos hacer un recorderis, por ejemplo, ¿qué es un diodo? Entonces, mire que aquí cuando tenemos el multímetro, es uno de los multímetros que yo les decía que es muy buena marca, un ITT, y son económicos. Para lo que lo necesitamos en temas electrónicos, no necesitamos que sea tan sofisticado ni que mida cosas para un electricista profesional, sencillamente para que mida, por ejemplo, todas estas magnitudes físicas, como por ejemplo el voltaje en DC, el voltaje en AC, amperios, frecuencia, continuidad y ohmios. Con eso nos podemos defender muy bien y con eso obviamente nos va a servir para todo lo que lo vamos a necesitar acá. Entonces, por ejemplo, miren que toda esta es la familia de diodos que nos podemos encontrar en el mundo industrial y también en el comercio electrónico. Entonces, estos, por ejemplo, son diodos de potencia porque son diodos metálicos, son diodos más grandes que pueden soportar más corriente. Y estos diodos que vemos aquí vienen con un encapsulado negro y con una línea blanca, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí podemos reconocer que esta parte es el ánodo y esta parte es el cátodo y es la forma de polarizarlos a ellos, el ánodo por positivo y el cátodo por negativo. ¿Ok? Lo mismo este diodo de acá, mira que es un diodo con un encapsulado transparente que también nos está mostrando que esta parte o esta línea roja es la línea que nos muestra del cátodo. Eh, ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Pues un diodo esencialmente para que pueda conducir eh, o para que permita el flujo de corriente, se tiene que polarizar de forma directa. Si lo polarizamos de forma inversa, el diodo no va a conducir. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos el comportamiento del diodo. Miren acá lo que les decía ahorita. Si el diodo lo polarizamos de forma inversa, pues él va a estar con un circuito abierto, ¿cierto? Pero si lo polarizamos de forma directa, se va a comportar como un circuito cerrado. Miren que el positivo por el ánodo y el negativo por el cátodo. O sea que si le ponemos una fuente de voltaje, una batería, un diodo y un bombillo, pues ahí lo que va a generar es que el bombillo prenda. Pero si colocamos el diodo
en el sentido contrario, es decir, en polarización inversa, pues el bombillo no nos va a prender, ¿ok? Mm. Eh, Aquí vemos el símbolo esquemático del diodo. Mire que tiene el ánodo y el cátodo. Mire que esta línea nos hace referencia a esta línea gris cuando estamos haciendo alusión de los diodos rectificadores. Entonces, miren, cuando se comporta en DC, es corriente directa, lo que vimos ahorita, ¿cierto? Es circuito abierto, circuito cerrado. Y en corriente alterna, él nos sirve como un rectificador. Entonces, lo vamos a encontrar lo que se llama puente de diodos. Lo vamos a encontrar en todos los circuitos electrónicos que necesiten reducir voltaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, qué componentes o circuitos electrónicos necesitan reducir voltaje? Pues todos aquellos que necesitan que estén inmersos o están inmersos en funcionamiento componentes electrónicos, diría yo que casi todos a excepción de componentes como por ejemplo una plancha, un ventilador, porque son componentes que sí funcionan directamente con la corriente alterna. Pero componentes electrónicos, como por ejemplo un televisor, un computador, eh, un celular, todos esos componentes requieren un voltaje, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un computador necesita cargar, cargar la batería, ¿cierto? Y por eso tenemos que estarlo conectando cada vez que nos indique que la batería está bajita. Esa señal de, del tomacorriente o el plug que entra por el computador, pues es una señal que ya viene rectificada, es decir, ese cajoncito o ese aparatico negrito que está entre el tomacorriente y y el plug del computador, ahí viene un circuito rectificador, reduce el voltaje, precisamente pues para que el voltaje que entre al computador sería una señal DC y no AC. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esa señal de AC a DC? Pues uno de los componentes, eh, sí, indudablemente que están ahí y que nos ayudan a reducir el voltaje es el puente eh, puente de diodos. Esto que está acá. Entonces lo que hace pues, sencillamente es que esta señal negativa, él no la deja pasar, ¿sí? No deja pasar esa señal y finalmente me entrega una señal fluctuada, ¿sí? Pero en el lado positivo de la señal. Ya después de ahí lo que hacemos con condensadores y condensadores y reguladores, lo que hacemos es aplanar o alivianar un poco más la señal. ¿Listo? Para que sirva de alimentación a los componentes electrónicos. Aquí tengo lo que les decía ahorita del el multímetro. Miren que tienen la señal de diodo o el símbolo del diodo que está acá. Y entonces cuando tengo al diodo y lo polarizo de forma directa, el multímetro me va a dar unos valores eh, entre 600 o 300 milivoltios. O sea, ese valor que me da ahí es de 600 o 300 milivoltios. Entonces, miren que acá lo que me dice es que cuando me da muy cercano a los 600 milivoltios, el diodo está construido de silicio y cuando me da cerca de 300 milivoltios, el diodo está construido de germanio. ¿Ok? Entonces, esa también es una forma de identificar la construcción de diodo. Hoy en día los diodos en su mayoría están construidos por silicio porque es un material que se consigue fácilmente en la arena. Es el sílice que se conoce en la arena. Entonces es mucho más fácil, mucho más abundante. Entonces el germanio es un poco más complejo y se hace mucho más costoso la consecución o fabricación de este componente. Entonces desde el momento que se identificó el silicio, desde ahí ya se pudo empezar a fabricar componentes en silicio, ¿vale? Bueno, entonces, si tienen dudas, por favor, me cuentan. Mire, esta es otra familia del diodo, que es el diodo Zener. ¿El diodo Zener para qué sirve? Para rectificar. ¿Listo? Él me rectifica una señal. Y aquí tiene un transistor
Mire, tiene un transistor colocado, acá está un diodo Zener y están los componentes, y entonces básicamente lo que sirve el diodo Zener es que, mire que está conectado de forma, ya no está conectado de forma directa, sino de forma inversa. Entonces mire que el diodo Zener tiene la particularidad de permitir el paso de corriente, pero de forma inversa. El voltaje para el cual él está fabricado. Por ejemplo, si yo me consigo un diodo Zener de 13 voltios, entonces mire que él permite el paso de la corriente. Eh, Cuando hay 12 voltios, mire que por acá no pasa, porque apenas hay 12 voltios, entonces no permite el paso de la corriente de forma inversa. Pero cuando sobrepasa el voltaje al cual la referencia del fabricante lo ha diseñado, entonces mire que él deja pasar la corriente, voltaje. Y ahorita y aquí pues hay un transistor que ahorita pues vamos a explicar el funcionamiento, ahorita la vamos a ver en la simulación, cómo funciona este tipo de reguladores. Lo que hacen es que finalmente me garantizan que por más voltaje que entre por acá, sencillamente siempre va a salir el mismo voltaje, en este caso el voltaje por el cual está fabricado el diodo Zener, ¿ok? Por acá tenemos un diodo LED, mire que es un diodo que es de la misma familia de los diodos, pero en este caso un diodo LED, diodo emisor de luz. Entonces, el diodo lo que hace es iluminar, ¿listo? Iluminar en el momento que se energiza de forma directa, ¿listo? Mire que aquí, en el momento que pasa el voltaje por aquí, él ilumina y eh, en el momento que se invierte el diodo, pues pasa lo mismo, no va a iluminar, no va a permitir el paso de la corriente, porque va a funcionar del mismo modo que cualquier diodo, ¿listo? O sea, de forma inversa no permite el paso, de forma directa permite el paso. Bueno, entonces acá está, mire, es el mismo símbolo esquemático, lo único es que tiene dos flechitas que nos indica que es un diodo LED. Mire que acá está el ánodo positivo, cátodo negativo. Esto es muy similar. La forma también de identificar el positivo en un diodo LED es el pin más largo, miren. El pin más largo es el positivo y el pin más corto es el negativo. Pero también yo podría colocar el multímetro en escala de diodo, aquí como está, y sencillamente le coloco el cable positivo acá del diodo y el cable negativo del diodo y él va a iluminar. En el momento que ilumine, yo ya sé que está energizado de forma directa, entonces ya sé que este es el positivo y este es el negativo. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué de pronto no me fío en que el cable puede estar más largo o el pin o la pata del diodo está más larga? Porque podría pasar que el diodo ya se haya montado en algún circuito y allí le hayamos cortado los pines. O sea, cuando uno los monta, los soldamos, le cortamos los pines. Entonces puede pasar que los pines estén del mismo largo. Entonces ahí no me permite saber cuál es el positivo, cuál es el negativo. Entonces para eso yo puedo ir con el multímetro y donde me ilumine, yo ya sé que es la forma directa, o sea, la polarización directa. Si no me ilumina, es la polarización inversa. ¿Ok? Entonces, mire que acá hay un circuito de ley de Ohm que lo vimos el trimestre pasado, donde, donde el voltaje es igual a la corriente por resistencia, ¿cierto? Entonces, mire que acá hay un circuito muy sencillo nos dice lo siguiente. Cada color del diodo necesita un voltaje de umbral o una tensión de umbral mínima requerida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los diodos rojos necesitan 1,9 voltios, ¿sí? El diodo amarillo 1,7 a 2, el diodo verde 2,4, el naranja 2,4, el blanco 3,4 y uno de los últimos diodos que se fabricaron fue el azul, que es 3,4. Entonces, los diodos, por lo regular, ellos se pueden energizar entre 10 o 20 miliamperios. Aquí el ejercicio está con 10 miliamperios, dejémoslo con 20 miliamperios para que hagamos el ejercicio. Dejémoslo con 20 miliamperios. Y entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Calculemos el valor de esta resistencia, entendiendo que este voltaje LED puede estar, yo me consigo un LED de cualquier color, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
Creo que el ejercicio ya lo habíamos hecho. Hagámoslo nuevamente a manera de recorderis. Eh, ¿Cuál es el valor de la resistencia si yo tengo un diodo rojo? Entonces, miren que el diodo rojo, él presenta una tensión de umbral o una caída de tensión de 1,9. Es decir, que en el circuito se va a quedar 1,9 voltios en el diodo, ¿sí? Y él se queda en los 1,9 voltios ahí iluminando, ¿ok? Pero el circuito requiere una corriente de 20 miliamperios para que el diodo funcione de manera correcta. Entonces, basado en eso, ¿ustedes cuál creen que sería el voltaje, perdón, el valor de la resistencia que yo debo colocar para un diodo rojo, teniendo 12 voltios en la fuente? ¿Me ayuda, por favor? ¿Me ayudan a sacar el Demos 2 minutos para que hagan el cálculo, ¿vale? Si no entendieron el planteamiento, me cuentan, pero demos 2 minuticos a ver quién lo resuelve, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Instructor, Sí, señor. según los cálculos de acá, me daría 600 ohmios. Ok. Vale, démosle un minutico más a los demás compañeros para que a ver a quién le dio un valor diferente. Y si no, nos cuentas ahorita cómo lo hiciste, ¿vale? Instructor, qué pena, ¿cómo Bueno, dice señor. el- la pregunta? Acá en gris está, mira. Tenemos este circuito, ¿cierto? Sí, Esta es una fuente de voltaje, pongámosle, digamos, una batería, una pila, cualquiera, es un circuito, un símbolo esquemático de una fuente de tensión. Acá hay una resistencia, acá hay un diodo LED, que es este mismo, y lo que nos dice la configuración de los diodos LED es que cada uno de ellos necesita un voltaje específico para prender, para encender, dependiendo del sí, color. ¿Listo? Ese voltaje se queda ahí en el diodo, porque es el voltaje que él necesita, ¿sí? O sea que en pocas palabras, hay una caída de tensión en el diodo de ese voltaje. Entonces lo que les digo es que hagamos el cálculo como si fuera este un diodo rojo y le vamos a aplicar 12 voltios, una corriente de 20 vale, miliamperios. Entonces vale. lo que nos dice es, ¿cuál es la resistencia que debemos colocar para que el diodo no se nos vaya a dañar? Si le colocamos, si no le ponemos resistencias, el diodo se nos quema. Entonces mire que de una vez ahí vemos la, el- la funcionalidad de una resistencia, ¿vale? Nos protege el circuito, ¿ok? Vale, gracias.
¿Listo? ¿A quién más le dio? A mí también me dio 600 ohmios. ¿Cerradito, 600? ¿Sí? Profe, ahí me dio 505. ¿Cuánto? 505. ¿Cuánto le dio, por favor? 505. 505, listo. Listo, muy bien. A mí Bueno, igual, profe. 505. Bueno, ¿a cuánto le dio? Si quieres, escribamos acá en el chat o me cuentan. ¿A cuánto les dio 505 y a cuánto les dio 600? Y aquí, quienes de pronto tienen la duda de que no saben cómo hacerlo. Bueno, Andrés dice que 600. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, de los 15 que estamos conectados, a ver. Ahí está escribiendo Ricardo, Juan Ricardo, a ver, Dani, David, Gustavo, Walter, todos, para que por favor participemos en la clase. Que tenga dudas, que no sepa cómo hacerlo también. Pues, no, no tengo ni idea. Hágale. No lo hice, pero la idea es que todos participemos, ¿vale? A mí también me dio 600, pero no me deja escribir en el chat. Bueno, listo, 600. Listo, le dio 600. Entonces, bueno, vamos a hacer, vamos a ir a Proteus. Vamos a ir a Proteus a ver qué pasa. ¿Sí? Por acá, le New Project.
y me cuentan a ver qué pasa, por qué sucede aquí. Vale, aquí next, que sí. Listo, entonces por aquí, miren, voy a llamar una fuente, ¿cierto? Entonces la ponemos acá, ¿cierto? Nos dice que 12 voltios, ¿cierto? 12 voltios, por acá vamos a colocar una resistencia. Y por acá entonces coloquemos un diodo. Entonces, bueno, por acá pongamos el multímetro. Vamos a ver si con ese mío se prende el diodo. No, no prende el diodo, es un voltaje en un ohmiaje muy alto. Pongámosle un cap 1000, ¿cierto? Mire que ya iluminó, ¿cierto? Entonces, miren qué pasa acá. Ahí todos están viendo, ¿cierto? La pantalla. Sí, profe. Miren qué pasa Sí, acá. señor. Tenemos un circuito con una resistencia y con un diodo, ¿listo? Con un diodo y una fuente. La fuente, que puede ser una pila, una fuente de voltaje, bueno, lo que ustedes quieran, una batería, ¿sí? Es de 12 voltios. Pero miren qué sucede acá pues, algo a tener en cuenta en el momento del cálculo. Y es que el voltaje que yo tengo en la fuente finalmente se distribuye en las cargas que hay almacenadas en el circuito, ¿cierto? Y eso lo vimos en ley de Ohm cuando un circuito en serie. Un circuito en serie, el voltaje se distribuye, es decir, el voltaje no se pierde. No, yo no voy a tener un voltaje por allá remanente que por cosas de la vida vaya a dejar de aparecer, sino que sencillamente se distribuye. Si yo sumo, si yo sumo el voltaje, ¿cierto? Eh, hay un voltaje en el diodo y hay un voltaje en la resistencia. O sea que lo que me está diciendo es que cada componente asume una caída de tensión. Y esa caída de tensión es igual, la sumatoria de esa caída de tensión es igual al voltaje de la fuente. Si yo sumo estos dos valores, me da igual al de la fuente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahora los compañeros que hicieron eh, la operación de ley de Ohm, hallando el valor de la resistencia, ellos colocaron 12 voltios para hallar el valor de la resistencia, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, la resistencia no se está quedando con 12 voltios. Miren aquí, la resistencia no se está quedando con 12 voltios. El voltaje se está distribuyendo. ¿Listo? Entonces, el diodo está quedando con 2 voltios. El diodo, mire que el diodo amarillo me dice que él trabaja en un rango de operación entre 1,7 a 2 voltios, por ahí, o sea, tiene un rango, ¿sí? Dependiendo de la construcción del diodo. Entonces, lo que me dice es que aquí hay 2,2, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo el circuito. Entonces, en ese orden de ideas, yo no puedo hacer el cálculo de resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Es decir, no puedo colocar 12 voltios sobre la corriente porque este valor que estoy hallando aquí de resistencia ya no hay 12 voltios. ¿Listo? Andrés levantó la mano. Sí, profe, no, es que quería como aclarar esa duda respecto a la ley de Ohm, debido a que como nosotros hallamos
lo que es el valor de la resistencia. O sea que lo que doy a entender es que nosotros tenemos que restarle la cantidad de voltaje del voltaje del LED para poder hallar el valor de la resistencia. Sí, es decir, ya no puedes contar con los 12 voltios de la fuente porque el diodo necesita un voltaje para que él trabaje. Entonces, este es el voltaje para que él trabaje. Entonces, si él se queda con un voltaje, pues sencillamente la resistencia ya no va a tener 12 voltios. Entonces, lo que yo O tengo que sea hacer que es técnicamente, qué pena, pero o sea que técnicamente la resistencia bajaría a 515. a 500, sí, hagamos el cálculo. Entonces, ahí lo que tendría que hacer es, el voltaje de la resistencia es igual a los 12 voltios menos el voltaje del diodo. Ese es el voltaje que hay en la resistencia. Entonces, sería 12 voltios, ¿cierto? Menos el voltaje del diodo, que en este caso es como 1.7, estaba haciendo el ¿no? ejemplo, que es un diodo rojo, entonces es un 10.1, ¿cierto? Sí, Sí, señor. 10.1. 10.1. 10.1. Entonces, si yo aplico ley de Ohm con 10.1 sobre los 20 miliamperios, acuérdense que 20 miliamperios es igual a 0.020, ¿cierto? Porque décimas, centésimas, milésimas. Es 0.020. 0.020. ¿Listo? Décimas, centésimas, milésimas. Entonces, ¿qué valor les dio ya con esa división? ¿Qué valor Ahí sí de notaría 505 ohmios. 505 505 ohmios? ohmios. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, miren que yo podría, miren que estos valores, a diferencia pues de los del blanco y del azul, que ya se va por allá a 3.4 voltios, se sube, ¿cierto? Pero miren que por lo regular, del rojo al naranja, estamos hablando de entre 1.9 y 2.4, o sea que es un voltaje que no varía mucho, ¿sí? Entonces, mire que por eso yo tengo que tener claro, cuando yo voy a energizar un diodo LED, ¿con qué fuente de voltaje lo voy a energizar? ¿Con qué valor? A veces hay estudiantes que dicen, profe, ¿con qué resistencia le pongo? Oiga, no, usted tiene que saber, porque ese es el cálculo que usted tiene que hallar, ¿cierto? Entonces, si lo vamos a hacer con una fuente de voltaje de 12 voltios, nuestra resistencia está de 500 o un poquito más, ¿sí? Si vamos a analizar un diodo LED y voy a generalizar en los diodos, porque pues como te digo, el voltaje aquí no es que varía mucho, entonces yo podría decir de 500 a 550. Entonces voy a comprar resistencias aproximadamente por ahí de 550 si voy a trabajar con fuentes de voltaje de 12 voltios, ¿cierto? Ahora, si voy a trabajar con fuentes de voltaje de 9 voltios, ¿qué valor de resistencia me da? Por favor, ayúdame con el cálculo, hagamos el cálculo rápidamente. Si es de 9 voltios, ¿qué valor de resistencia me daría? Lo mismo, entonces hacemos lo mismo que estamos haciendo, ¿no? El voltaje de la fuente menos el voltaje del Daría diodo, un valor de 355 ohms. 355, ¿ok? Entonces venga, por acá anotemos. Entonces el primero nos dio aproximadamente 505 ohmios para 12 voltios. El segundo nos da 355 para 9 voltios. Y hagamos el último con 5 voltios, que son los tres voltajes que yo por lo regular más trabajo. 5 voltios, 9 voltios y 12 voltios. En 5 voltios, ¿cuánto me daría? ¿Qué valor de resistencias? 155 ohmios. 155 ohmios. Listo, muy bien. Entonces, miren que para cada voltaje, yo tengo que hacer, ya hice el cálculo y entonces ya, si voy a analizar un diodo con una fuente de 12 voltios, tengo que tener resistencias por ahí de 500, 550, porque como voy a tener varios valores, colores de diodos, ¿cierto? Entonces, entre 550 es una resistencia comercial.
350 si son de 9 voltios, 350, 375. Y si voy a trabajar con la de 5 voltios, con la fuente de 5 voltios, resistencia de 155, pues comercialmente no voy a trabajar, no voy a encontrar, perdón, pero por ahí de 220 encuentro, ¿sí? Entonces miren que esos valores, que son los que yo tengo que tener ahí claro para que en el momento que yo vaya a realizar un circuito, lo primero que yo tengo que saber es qué voltaje voy a trabajar. Si voy a trabajar con qué voltaje, entonces así mismo yo sé qué resistencia le voy a poner a mi diodo, porque si no se me quema. El diodo se funde de una. Esa es la particularidad que tiene el diodo, es que si lo energizamos con una resistencia que no es, o peor aún, sin resistencias, eh, el diodo se daña. El diodo se daña completamente. ¿Ok? Y ya obviamente no lo vamos a arreglar. ¿Listo? Bueno, ese es bueno, el ejercicio que les quería mostrar sobre el tema del diodo para que lo tengamos claro. eh, y simplemente lo que estamos haciendo es aplicando ley de Ohm, que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces, bueno, vamos por acá, miremos el funcionamiento de un transistor. Entonces, el transistor, miren acá como también, miren que vamos a utilizarlo con el mismo símbolo de diodos, mírenlo acá, ¿cierto? Y él tiene tres tipos tres pines, ¿sí? Entonces mire que aparece una C, aparece una B y aparece una E. Entonces mire que la B es la base, ¿listo? El colector y el emisor es la E. Y acá, mire que aparece lo mismo, la base, el colector y el emisor. Pero mire que notamos de diferente. Mire que el emisor acá tiene la flecha hacia afuera, ¿sí la ven? Mire que el emisor, el símbolo, estamos hablando del símbolo esquemático. El símbolo esquemático del diodo, del transistor, tiene esta flecha hacia afuera, o sea, el emisor. Y entonces, esa flecha hacia afuera nos indica que este es un NPN, transistor NPN. Y mire que la flecha hacia adentro nos indica que es un PNP. ¿Ok? Ahora, eh, la flecha hacia afuera, yo podría tener alguna frase que me recuerde rápidamente cómo identificar un componente, ¿cierto? Yo, digamos, tengo para poderlo familiarizar. Entonces, por ejemplo, hace mucho tiempo me contaron que con la flechita hacia afuera, miren que está la flecha hacia afuera, ustedes la pueden buscar en internet y van a encontrar lo mismo, la flechita hacia afuera y la flechita hacia adentro. De la flechita hacia afuera, entonces es a modo de recordar, uno puede colocar que no entra. Mire que la flecha, digámosle que no entra a la base. Esta flecha va hacia afuera, entonces no entra a la base. Entonces es un NPN de no, de N de no. La flecha va hacia afuera, no, de no, entonces NPN. Y mire que este entra, la base entra, es un penetra. ¿Sí lo ven? Mire que la flecha entra a la base, o sea que penetra. La no entra y el otro sí entra, o sea, penetra, y el otro no entra o no penetra. Es NPN y el otro es un PNP. Vamos, lo digo como manera de que lo podamos recordar fácilmente, ¿cierto? Que podamos identificar en el símbolo esquemático cuál es un NPN, cuál es un PNP. Cuando lo veamos por ahí, es un NPN porque no entra, la flecha va hacia afuera, entonces es un NPN, y este va hacia adentro, entonces es un PNP. ¿Listo? NPN, PNP. ¿Vale? Es como manera que nos acordemos rápidamente cómo funciona. Ahora, si ustedes, si ustedes recuerdan un diodo, entonces habíamos visto ahorita que un diodo lo polarizamos de forma directa, el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo, y él me da un voltaje, o sea, 0.6, 600 o 0.6. Ese es el voltaje, pues, en este caso, que es la construcción de silicio. Y si me da 0.3, son construcciones de germanio, pero ya quedan muy poquitas, muy poquito realmente lo que es todo lo que está haciendo ahora es de silicio. Entonces, si yo energizo, supongamos, mire que vamos a hacer
este primero, este PNP. Entonces tengo el transistor. Entonces mire que lo coloco el multímetro en la escala de diodos. Coloco el negativo, ¿cierto? Está el emisor, mire que está la E del emisor. Y dejo el positivo en la base. Pero como yo no sé cuál es la base, simplemente lo dejo ahí. Entonces mire que voy a dejar el pin que está en la base, o sea, el pin del centro positivo, lo voy a dejar quieto y voy a empezar a cambiar el emisor, el cable negativo. Voy a empezarlo a cambiar. Entonces miren, aquí me dio en este me dio un valor, 664 en el multímetro en la escala de diodos. Y en este segundo paso, mire que lo que hice fue cambiar el negativo, ya no lo puse en el primero, sino que lo puse en el tercero. Mire que mantengo siempre el cable positivo en el centro. Lo cambié y mire que también me dio. ¿Sí? Cristian, dale. Profe, una pregunta. Cuando uno mide ahí en la escala de diodos, ¿ese 664 es que como ohmios Eh, o algo así? mi- no, es milivoltios. ¿Milivoltios? Milivoltios, ajá. No, vale, Que es gracias. igual, es igual a 0,6 voltios. ¿Sí? O sea, 600 milivoltios o 0,6 voltios. ¿Listo? Pues como es una escala muy chiquitica, la dan milivoltios o 0,6 voltios. ¿Listo? Listo, gracias. Vale, es el voltaje que necesita el diodo para conducir. ¿Listo? Por eso se llama semiconductor, es el voltaje que necesita mínimo para conducir. ¿Y por qué diodo? Porque un transistor son dos diodos. Ahorita vamos a ver. Mire que, mire que aquí nos dio y aquí lo cambié el negativo para el otro lado y me dio. Pero mire qué pasó cuando el positivo que estaba en el centro lo cambiamos y nos dio el uno, pero mire que nos dio el uno a la izquierda, ¿sabes? Nos dio una I de infinito, o sea, un circuito abierto. Mire que dejé el positivo acá, medio abierto, me dejé el positivo acá, medio abierto. Lo cambié el positivo aquí en este, también, o sea, medio abierto en todas las demás configuraciones. Solamente me dio el valor con este. ¿Sí lo ven? O sea, me dio las dos mediciones en estas dos configuraciones. ¿Listo? Ahora miren acá, que hicimos lo mismo, pero el cable negro fue el que dejamos quieto. Miren que el cable negro quedó en la mitad y el que variamos fue el positivo. Positivo acá, dio, y positivo en el último, dio, y seguía siendo las mismas configuraciones y no me dio más. Solamente me dio en estas dos configuraciones y en estas dos configuraciones. Dale, vamos. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Profe, una pregunta. eh, si se cambia el negativo del multímetro en el colector y el emisor, ¿da diferente resultado? Porque ahí Sí, está 664 y 662. O sea, sí, el emisor tiene un poco más de milivoltios ahí para identificarlo. sí, así es. Entonces ya voy para allá. Entonces, venga, les hago una pregunta antes de contestarle lo que dijo Iván. Mire que si vemos las dos imágenes donde nos dio, mire que coincide que el cable rojo estaba en la mitad y aquí el cable negro está en la mitad. ¿Listo? Mire que coincide. Pero, pues, ¿qué diferencia hay en las configuraciones de los cables? ¿Ustedes qué ven ahí? ¿Qué diferencia hay? ¿Lo ven igual o ven algo diferente entre el primero y el segunda figura? La ¿Qué Yo cambia polaridad, para lo, profe. ustedes? yo lo veo Señor, igual porque no tiene polaridad. ¿no tienen polaridad? ¿Quién otro? Dice por ahí. Sí, en el de arriba la base se energiza con el positivo y abajo con el negativo. Eso, ¿sí lo ven? Miren que arriba está el positivo y abajo está el negativo. ¿Listo? Pero supongamos que todavía no sabemos qué es la base. Sí, simplemente mire que nos dio un cable con las dos configuraciones y con el otro color de cable, otro transistor por allá nos dio. Entonces, lo primero que uno tiene que identificar es que donde me dé con el mismo cable, o sea, es decir, mire que acá me dio dejando el cable fijo el de la mitad. ¿Sí lo ven? Mire que dejé el cable rojo fijo
y el que cambié fue el negativo. Lo cambié el primero y lo cambié el tercero. O sea que aquí el cable fijo fue el rojo y fue el de la mitad. O sea que primero hallé dos cosas. Lo primero que hallé es que el con el que me dio en los dos lados, que fue en la mitad, es la base. O sea, ya hallo la base. ¿Listo? Y lo mismo acá. Hallé la base, el que quedó fijo. Mire que el que quedó fijo fue el de la mitad. Pero este fue con el color negro y este fue con el color rojo. ¿Listo? Eso fue lo primero. Entonces ya hallé la base. Ahora, eh, ¿cuál es el emisor en las dos configuraciones? El emisor es el que me da más. Entonces, esta es la base, el emisor es el que me dio más, el 664, miren, porque aquí me dio 662, o sea que ya hallé el emisor, la base y el colector de este. Y acá hallé la base, lo mismo, miren el emisor me podía haber dado en el de último, que no importa, realmente puede variar, no todo se construye de la misma manera. Entonces, la base, el emisor el primero y el colector de último. ¿Sí lo ven? ¿Listo? Ahora, miren algo clave, algo aquí importante. Si en la configuración no vamos a hablar del componente físico, porque el componente físico me puede cambiar, pero en la configuración, en la letra de la mitad, si es NPN o PNP, la letra de la mitad es la base. ¿Sí lo ven? La letra de la mitad es la base. Entonces yo tengo emisor, base colector o colector, emisor base. ¿Sí? Pero la letra de la mitad es la base. Aquí, emisor, base colector o colector, base, emisor. Pero siempre la mitad va a ser la base en un NPN o en un PNP. Pero entonces, ¿qué notamos de diferente? Pues que en el NPN la base va a ser P y en PNP la base va a ser N. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la P es positivo y la N negativo. Dale, Andrés. Profe, qué pena, es que yo sí quiero como aclararme una duda respectivo a lo de los diodos, a lo de los transistores. Ajá. La medición que nosotros realizamos como tal, sea NPN o sea PNP, nosotros Sí. lo que hacemos cuando realizamos la medición es para lograr identificar como tal cuál es la base, emisor y colector, debido, pues, me ha pasado en ocasiones que dependiendo del fabricante, he identificado algunos transistores que tienen en la base no directamente en la mitad, sino que la tienen a un Ajá. costado. Sí, no, Entonces, en cualquier lado lo puede tener. En el pin 1, a veces en la mitad o a veces en el tercero, pero no todos lo fabrican en la mitad. ¿Sí? No todos ok, lo pero fabrican en la mitad. o sea que técnicamente las mediciones siempre se deben realizar para poder corroborar la base, emisor y colector, donde el emisor va a tener un voltaje más alto que el colector, ¿verdad? El colector, sí, señor. Ajá. Sí, sí, Yo sí. tengo, yo tengo dos opciones. La primera, pues con el multímetro, ¿cierto? Y la segunda, con el datasheet. Por ejemplo, eh, yo puedo buscar en internet, datasheet o en internet, y entonces, ¿qué me dice? Por ejemplo, mire que aquí, bueno, terminemos acá y ya vamos allá al datasheet en internet. Entonces, mire que acá ya identifiqué que la base, mire que es positiva y la base negativa. Entonces, mire que aquí la base me dio con el rojo, porque fue el cable que yo no cambié. Cuando me dio las dos configuraciones, no cambié el cable. ¿Listo? Y acá me dio la base, me dio con el negro. Entonces, yo me voy para acá y digo, bueno, si me dio el cable, la base es positiva, entonces es un NPN porque el P, la mitad es positiva. Y si me dio el cable negativo, entonces ya sé que la base es negativa. Entonces eso es un PNP. ¿Listo? Eso es como la forma de identificar. Mire que identifico la base
identifico el emisor, identifico el colector y además identifico si es NPN o PNP, ¿vale? Bueno, entonces vámonos para la simulación, para que lo hagamos, pero antes de eso, pues lo que les conté, miren, este es un 2N3904. Aquí lo llamamos con el multímetro y nos dice que la primer pin es el emisor, la segunda pata es la base y la tercera es el colector, o sea, emisor, base, colector. 2N3904. Entonces miremos acá en internet qué pasa, qué nos dicen con el 2N3904. Busquemos, miren acá está, miren el 2N3904. Miren acá está. Mira que me dice. Primero que todo, aquí me dice que este encapsulado, yo tengo que también identificar, muchachos, qué tipo de encapsulado es en electrónica. Por ejemplo, este encapsulado, que es como el más común, es un encapsulado TO92. Entonces, ¿qué encapsulado tienes? Ese TO92. Ah, sí, pues es el pequeñito, ¿cierto? Pues mira que te dice que el primero es el emisor, el segundo la base colector, o sea, emisor, base colector. Y nos vamos al documento y me dice emisor base colector. Mire que está bien. O sea, es decir, así como se encontró la configuración, está en internet. Y miren la flecha hacia afuera. O sea, que me dice que es un NPN. ¿Por qué? Porque no entra. ¿Sí? No. La flechita hacia afuera es una forma de recordarlo. ¿Listo? Entonces, mire, están encapsulados, el TO92. Pero también tengo otro tipo de encapsulados, unos más grandecitos, otros más metálicos. Entonces, dependiendo los tipos de encapsulado que hay. Vamos a ver por acá si encontramos un tipo de encapsulado. Encapsulado. Aquí está. Mire, tenemos. Bueno, mire que aquí me dice que solamente el 2N3904 se consigue con encapsulado TO92, o sea que se consigue solamente así pequeñito. ¿Listo? Pero por ejemplo, busquemos a ver, transistor TIF o el BUC 11A, que es otro tipo de transistor que, miren, que ya el encapsulado cambia. ¿Se lo ven? Ya no es el TIC 90, el TO92, sino el TO220. Entonces, encapsulado TO220. Miren que ya viene con un cuerpo de plástico, pero además ya viene con un cuerpo metálico. Entonces, ¿por qué viene con ese cuerpo metálico y para qué sirve ese huequito que está ahí? Pues porque ya viene con disipadores. Es decir, si voy a trabajar con este, yo sé que ya seguramente voy a manejar voltajes más altos. Mire que es de hasta 5 amperios y 450 voltios. Voy a manejar un motor, voy a manejar algo mucho más grande que en comparación del 2N3904, que ya seguramente son para manejar bombillos LED, ¿cierto? Mira que aquí ya me dice 5 amperios para manejar un motor, ¿cierto? Ya es un componente pues ya mucho más de mayor trabajo. Pues para eso me sirve el boot 11A, es un transistor muy que sirve mucho para el tema de trabajo. Y entonces por acá busquemos un tema de... Espera, espere que disipador, vamos, disipador para transistor. Espera ahí con ustedes. Miren, acá está el disipador. El disipador para transistor, por ejemplo, mire que sirve para un TO220. Si ya voy a trabajar con este tipo de transistores, pues ya sé que ya tengo que conseguirme este tipo de disipadores que son de aluminio. Y lo que me va a servir es que sirve pues para que el calor que se acumula en el transistor sirva pues para que él pueda refrigerarse mucho más fácil. Entonces, mire que el disipador vale 1200. Ya uno lo busca en la tienda de electrónica que uno le parezca que tiene mejores precios y va a utilizar ese tipo de transistor para temas como les decía, pues para temas de motores, otros componentes. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a las simulaciones. Entonces por acá, bueno, ya hicimos este. Vamos a las simulaciones para el tema de los diodos. Bueno, por acá aquí ya les había preparado unas configuraciones para los diodos. Entonces miremos acá. Vamos aquí a ampliarla.
Entonces, mire lo que yo les decía. Aquí tenemos el diodo. Mire, es un diodo rectificador 1N4004. ¿Qué significa el 1N4004? Pues es un diodo que finalmente el último número me indica el número de amperios. Entonces es un diodo para 4 amperios, pero también yo puedo encontrar 1N4001, 1N4002, dependiendo para qué lo vamos a utilizar. Por ejemplo, buscamos por acá 1N4001. Vamos a ver si hay por acá. Miren, aquí está, el 1N4001. Es un diodo para 1 amperio. Me dice que es para 50 voltios. Dice que el paquete vienen 10 unidades por 1000 pesos. Eso, mire los dioditos. Para que sí, son estos negritos. Pero si yo quiero, ese que busqué ahí en Proteo fue el 1N4004. Es un diodo un poquitico más grande. Eh, entonces, mire que dice que es para 400 voltios. ¿Sí? Entonces, el último número me indica que es el voltaje, ¿cierto? Entonces, yo quiero más amperaje, entonces 2N4004. Entonces, bueno, por acá no tengo el 2N4004. O busquemos 1N5004, vamos a ver. Mire por acá. Ah, pero no está. Tengo por acá otro. 1N5004. Mire que aquí está el datasheet. Por acá hay un datasheet. Me dice que, mira, aquí está. De la configuración. El 5 me indica el voltaje. Es 50 voltios, 100 voltios, ¿sí? Eh, 500 voltios, 8. Entonces, a medida que va aumentando el número, me va aumentando también el voltaje de operación. Y me dicen que la serie 5 es para 3 amperios. Y lo que hemos visto ahorita de la serie 4, que es la 4001, 4002, es para 1 amperio. Entonces, dependiendo también el amperaje que yo ya voy a utilizar, asimismo yo tengo que buscar la configuración de los diodos, ¿vale? Entonces, eso es lo que significa, pues, a grosso modo, este número que aparece acá. Listo, este es un diodo rectificador. Entonces, de, de 1 amperio, ¿sí? De 1 amperio, y este 4 pues me indica que por ahí seguramente es de 400 voltios. Es un diodo eh, que no necesariamente si yo voy a utilizar algo, un circuito aquí, pues busco uno más de menor tamaño. Entonces mira que acá está, entonces me está indicando, ¿qué me está indicando? Pues que el motor está girando, eso es lo que me está diciendo, porque lo estoy polarizando de forma directa, ¿cierto? Pero miren que también aquí pues, sucede algo con el diodo, y es que en el diodo también se queda voltaje. Mire que aquí, ¿qué voltaje le está llegando al motor? Le están llegando 11 voltios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el diodo también tiene un voltaje, ¿listo? Un voltaje de operación, ¿listo? Inclusive podemos mirar qué voltaje es, miremos. 0,9, ¿sí? Trabajando en 0,9 voltios. O sea, se queda un voltaje. Entonces, si yo tengo, dale Alejandro, Profe, disculpe, ¿qué función cumple el diodo ahí con el motor? el diodo, ahí lo que estamos haciendo, o sea, en la configuración que está aquí, simplemente sirve como un interruptor, o sea, pasar o no pasar corriente. Pero también hay otras configuraciones donde el diodo lo que me sirve es para evitar eh, la, la, la fuerza electromagnética se me devuelva a los componentes y los dañe. Ahorita miramos si tengo por acá una configuración si no, ahorita lo hacemos, una configuración para evitar la FEM. ¿Listo? Que entonces se utiliza mucho en electrónica para eso, para evitar la FEM. ¿Listo? Entonces, miren lo curioso que pasa acá. Lo alimenté con 1 voltio. Ahorita lo hacemos la configuración que te digo, ¿vale? Acá lo alimenté con 1 voltio. Mire qué pasa aquí. Se quedan 0,7 y en el motor llegas 0,27. O sea, es decir, está la suma de 1 voltio.
Miremos acá qué pasa. Dale, dale, Gustavo. Ojo, yo tengo una pregunta. ¿Los diodos se calculan también o, por ejemplo, si se va a hacer ahí supongamos con el motor? O sea, ¿cómo calculo Sí. yo qué diodo me sirve para ese motor o algo así? Ah, lo que les mencionaba ahorita. Si vas a colocar un motor pequeñito, pues el tema de electrónica, pues un transistor un 4001 te funciona porque es para 1 amperio y porque es para 50 voltios, 1N4001. Pero, por ejemplo, si vas a colocar un motor mucho más grande, ya no temas de electrónica, sino un, un- un ventilador o, bueno, un motor que te consuma 3 4 5 amperios, mire que ya tienes la opción para empezar a cambiar, aumentar la referencia. Entonces ya cambiaría la familia 1N4, pasarías por la familia 1N5. Que la familia 1N5 trabaja con 3 amperios, ¿vale? Entonces, dependiendo el amperaje, asimismo, o el voltaje, asimismo tú tienes que configurar qué diodo vas a utilizar, ¿vale? Y obviamente ahí la familia, entre mayor número aquí, el 1N5 es un diodo mucho más robusto. Van aumentando de tamaño, ¿vale? Se vuelven mucho más gruesos porque el amperaje que ellos soportan son mucho más altos, ¿ok? Miren qué pasa acá, el diodo 0.7 y le queda 1 voltio, ¿cierto? Lo estoy alimentando con 0.8. Al diodo me está quedando 0.7 y se queda con 1 voltio. ¿Qué pasa con 0.7? Está dejando pasar algo, miren, pero ese voltaje no es suficiente. Pues alcanza medio a mover el motor, pero con 0.04, ¿sí? Pero mire que se queda 0.6. Vamos a ver qué pasa con 0.6. ¿Cuánto voltaje está pasando para el diodo? Para el motor, perdón. Cero. Cero. ¿Cero ven? Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no se queda más bien menos voltaje en el diodo y deja pasar para que gire? Entonces, ¿se acuerdan cuánto voltaje es el voltaje que nos daba el multímetro con el transistor? Pues que cuando medíamos los transistores, que obviamente son dos diodos en uno, ¿qué voltaje nos dio? Que ahorita preguntó un compañero. 600. 600 milivoltios. 600 0.6. milivoltios. 600 milivoltios, que es igual a 0.6, ¿cierto? Entonces, el 0.6, que es el voltaje que a mí me da cuando yo compruebo con el transistor, y es el voltaje que yo compruebo cuando yo coloco un diodo rectificador. Yo voy a medir un diodo rectificador, me da 0.6 o 600 miliamperios. Voy a medir un diodo rectificador. Medición de diodo rectificador. Miren, da 600 milivoltios. ¿Sí? 600 milivoltios o 6 voltios. Es que ellos me dan aproximadamente. ¿Sí? Nos dan 590, 580, pero aproximadamente están ahí los 600 milivoltios. Pues, ¿ese voltaje qué es? Pues es el voltaje mínimo que él requiere para que trabaje. Por eso se llama semiconductor. Si yo lo alimento, ojo que si yo lo alimento con un voltaje menor o igual a 0.6, él no va a trabajar. Eso es lo que me quiere decir eso. O sea, por eso se llama semiconductor, porque él trabaja bajo ciertas características. Una de las características, polarización directa. Mire, polarización inversa, ¿qué pasa con polarización inversa, muchachos? Mire, ¿qué No pasa con deja pasar polarización inversa? corriente. Señor, no te escuché bien. No deja circular la corriente. No deja circular la corriente. ¿Ok? Y la segunda condición es esta.
Tiene que haber más de 0.6 voltios para que él trabaje, muchachos. Si yo no le pongo más de 0.6 voltios, él no trabaja. ¿Listo? Si no le pongo más de 0.6 voltios, él no trabaja. Esos son los dos requisitos para que un diodo me funcione. Uno, que sea polarización directa. Y dos, que sea que, que tenga más de 0.6 voltios. ¿Listo? Bueno, ahorita, bueno, referente a lo que nos comentaba el compañero, ¿para qué más se utiliza el diodo en un circuito con un motor? Bueno, un diodo en un circuito motor también se utiliza, se ve mucho, cuando yo lo voy a colocar a que me proteja un circuito de la FEN, la fuerza electromotriz. ¿Cómo lo coloco? En paralelo. Mire que se ponen en paralelo. Se ponen en paralelo. Siempre el motor, el diodo, va interna. Hay diodos que ya van internamente en el circuito electrónico del motor, o sencillamente yo lo puedo colocar externamente. Entonces, cuando yo voy a energizar un motor, las bobinas generan un campo magnético que es una oposición al paso de la corriente, ¿cierto? Esa oposición al paso de la corriente se conoce como FEN, la fuerza contra electromotriz. Esa fuerza contra electromotriz, que es un pulso magnético, puede dañar componentes electrónicos. Entonces, lo que se monta es este diodo para que evite ese pulso. Ese pulso lo que hace me protege y entonces el diodo, como está polarizado aquí de forma inversa, no me permite el paso. O sea, no me lo deja pasar. No me deja pasar a los componentes electrónicos. Entonces, una forma de conectarlo, una forma de conectar los diodos me sirven también para eso, para temas de protección. Protección contra la fuerza contra el electromotriz. Cuando ustedes vean circuitos eléctricos, circuitos esquemáticos, que vean diodos con motores, inmediatamente recuerden pues que es para eso, para temas de protección, ¿ok? Y acá lo que les decía para el tema de eh, el tema de los puentes rectificadores. Mira, aquí tengo un puente rectificador, tengo una señal, entonces vamos a ver por acá si puedo reproducir el simulador. Aquí está así, miren. Ah, bueno. A ver si me deja. Osciloscopio, mírenlo ahí. Entonces, mira que acá está el osciloscopio. Entonces, en la señal amarilla es el pin A del osciloscopio. Entonces, la señal A del osciloscopio es la señal del tomacorriente. Es decir, si yo pudiera medir con el osciloscopio la señal del tomacorriente de nuestra casa, me da que es una señal senoidal, ¿sí? La señal senoidal de 120 voltios. Si la llego a medir con el multímetro, el multímetro tengo que posicionarlo en la señal de voltaje, pero la señal alterna, ¿listo? Si el que lo quiera hacer y tenga el multímetro nos cuenta y lo hacemos ahí pues para que haga la medición, 120 voltios alterno del toma corriente, y cuando pasa por el transformador, es decir, un componente, por ejemplo, los computadores, los cargadores tienen transformadores reductores. Entonces, en este caso está reduciendo de 4 a 1. Miren que entran 120 voltios y después del transformador salen 30 voltios, ¿cierto? Pero sigue siendo alterno. Lo que pasa es que es una señal ya más bajita. Y mire que después del puente rectificador, aquí está, mire que ya la señal negativa, es decir, esa señal, mire que aquí están bajo la línea cero del plano cartesiano, ya no tengo ondas negativas, se volvió todo positivo. Entonces, lo que hace un puente rectificador es rectificarme la señal negativa y me las acomoda todas positivas. Después de ahí, pues ya yo le hago un tratamiento de señales a través de condensadores y otros componentes para que la señal se vuelva más lineal, más directa. Pero sí, entonces mire que en diodos, en corriente alterna me sirve para eso, para rectificar señales. ¿Ok? Bueno, entonces miremos acá. Bueno, esto es lo que
Esto es lo que esto es lo que están en diodos. Miremos esto. Ahora, aquí tenemos el diodo Zener, pero está el transistor. Entonces, primero vamos a ver los transistores y después nos devolvemos acá otra vez para que miremos este regulador de tensión, porque los Zener se utilizan en reguladores de tensión. Entonces, vamos para los transistores. Listo, entonces mira, aquí tenemos la configuración del transistor. Ah, mira, aquí tenemos un diodo en el motor para temas de protección. Entonces mira, aquí está el diodo. Mira qué pasa acá. Está un diodo LED, ¿sí? Y está un transistor. Está el transistor. ¿Recuerdan ese transistor qué es? ¿Es NPN o PNP? NPN, NPN, sí. ¿Y este? PNP, PNP, listo. Entonces, bueno, esta es la base, ¿cierto? Esta es la base. ¿Cuál sería? La que va con la flecha. Emisor. ¿Cómo? Emisor, ya que este sería el colector. Esta también sería la base. Entonces, mire que está la flecha, este sería el emisor. Y este sería el colector. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a analizar acá. Entonces, pero vamos a ver acá. Mire qué pasa con el diodo, con el transistor. Entonces, cuando se energiza la base, ¿se acuerdan cuánto era el voltaje mínimo que necesitaba el diodo para que él pudiera trabajar? 0,6. ¿Cuál es el voltaje mínimo? ¿El de que el rojo? El del diodo. El rojo 1.9. No, el diodo ratificador. El 0,6. mínimo que hicimos ahorita con la fuente. ¿Cuánto? 0,6. 0,6, listo. Entonces, miren que eso pasa lo mismo con el transistor. El transistor son dos diodos en uno. Entonces, miren que acá, si yo energizo la base y le coloco más de 0,6 voltios, pues, ¿qué pasa? Permite el paso de la corriente entre colector y emisor. O sea que básicamente un transistor es un interruptor. Es un interruptor. O sea, es decir, si hay más de 0,6 voltios por aquí, lo que hace es que se cierra el circuito entre colector y emisor. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por eso es que está prendiendo el diodo. El diodo LED. El diodo LED prende porque le está llegando negativo. Mire, este negativo que está acá, le está llegando a él acá. Porque tiene positivo de aquí de la fuente. Miren. ¿Sí lo ven? Tiene positivo. O sea que lo que le falta al diodo para iluminar aquí, el diodo le está llegando positivo. El diodo LED. ¿Qué le falta al diodo para iluminar? Negativo. ¿Cuándo hay negativo? Cuando yo energizo la base. Cuando energizo la base, colector y emisor se cierran. ¿Ya? ¿Listo? Entonces mire que así funciona un NPN. ¿Listo? Entonces, NPN, ¿qué dijimos NPN? Que la base, ¿qué es NPN? La base del NPN, ¿qué Positiva. es? ¿Es positiva o negativa? Positiva. Positiva, ¿cierto? Entonces mire que aquí le llegó su positivo y él trabaja porque le llegó también 0,6 voltios, pero positivo. ¿Listo? ¿Qué dijimos de un PNP? Este es un PNP. ¿Qué dijimos de un PNP? ¿Que la base qué es? Negativo. Negativa, ¿cierto? Negativo. Entonces, miremos la diferencia acá entre las dos configuraciones para que veamos cómo, cómo se energiza entonces un PNP y un NPN. Entonces, ya dijimos que un NPN, la base es positiva. Un PNP, entonces la base es negativa. PN, la N es el centro, la base es negativa. Entonces, la base es negativa, muchachos. ¿Listo? Entonces, si yo voy a trabajar con un PNP,
hay que montarle la base negativa. Si le monto un PNP la base positiva, pues no va a funcionar. ¿Listo? Otro punto de tener en cuenta la configuración de los transistores. Como yo configuro la base, tengo que configurar el colector. ¿Listo? Ese es otro dato para que no se les olvide. Como yo configuro la base, tengo que configurar el colector. En las teorías de libros habla que el colector es más positivo que la base o más negativo que la base. ¿Sí? Pero entonces miren que estoy cumpliendo con ese principio. La base en un NPN es positiva. El colector, miren el colector, es positivo. Yo aquí le estoy metiendo positivo al colector. ¿Lo ven? Aquí, PNP, la base es negativa. Sí, miren. Colector, negativo. ¿Sí? Y el emisor, pues positivo. El emisor tiene que ir lo contrario, positivo. Acá el emisor es negativo. Entonces, mire que aquí tenemos un emisor común, porque es negativo, pero aquí tenemos por colector común, porque es negativo, y el emisor es positivo. ¿Listo? Eh, ¿Qué otra, qué diferente ven el diodo? El diodo LED, muchachos. Mire la diferencia del diodo LED. ¿Lo ven diferente, el diodo LED? Sí, la ¿Ven el 7 y polarización. el 8? Sí, la polarización. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué está conectado inverso el diodo LED en PNP? ¿Por qué Cambiamos la creen? fuente, ¿no? Del lugar. ¿Por qué es negativo? Señor, claro, porque miren que ya a él le va a llegar el colector un negativo. Entonces ya, si yo lo dejo así como está, sería polarización inversa y nunca me prendería. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar la polaridad del diodo LED, que voltearla para que el negativo, ahorita sí él quede mirando hacia el negativo. Y cuando se energice el transistor, es decir, cuando haya un pulso por la base, ya le va a llegar eso positivo por ánodo. ¿Sí? Mira que se cumple el principio del diodo, que positivo es ánodo y el negativo es cátodo, ¿sí? Entonces está al revés. Entonces nos tocó voltearlo pues para poder aprender. Si no lo volteamos, él no va a aprender. La tenemos que cambiar eso. Mira mire todo el cambio que toca hacer por un simple configuración de transistor. Si yo tengo un NPN o un PNP, todo lo que hay que cambiar. Tengo que cambiar la configuración de la fuente, o sea, es decir, el cableado de la fuente, ya no va negativo por edad ni positivo, ya tiene que ser positivo para un lado, negativo para el otro, pero además, el diodo también tengo que invertirlo. ¿Listo? La forma de cablear un NPN o un PNP. ¿Cuál es el más común? Ustedes me preguntan, venga, pero ¿cuál es el más común? El más común es el PNP, este. Los PNP se consiguen por cualquier parte los PNP. NPN también se consiguen, sí, por lo regular cuando hay señales de tensión negativas. Mire que él por lo regular trabaja con negativas. En muy pocos circuitos sí, pero sí existen. Claro, las configuraciones existen. Pero en su gran mayoría, es decir, en su gran universo del tema electrónico, ustedes van a encontrar este tipo de configuraciones, el NPN, ¿vale? NPN. Bueno, miremos acá. eh, bueno, acá, sencillamente el, el, el motor. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es variarle el voltaje que va a entrar a base. Entonces, empiezo a variarle, le dijimos que él a partir de 0,6 voltios trabajaría. Es decir, cuando le está recibiendo menos de 0,6 voltios, el circuito se abre, no va a trabajar. Pero cuando él recibe más de 0,6 voltios, trabaja. Lo que pasa es que
al aumentar más el voltaje, si se le aumenta 0,8, 1 voltio, 2 voltios, pues la señal del circuito, la línea, la configuración que va a quedar acá va a ser mucho más eh, completamente conducta, va a haber una conductancia total y por eso el motor va a girar o va a disminuir mucho más rápido. Entonces, en estas configuraciones en NPN y estas en configuración en PNP, en NPN. ¿Listo? Miren que es lo mismo, simplemente lo que hago lo que hicimos fue cambiar la configuración de la fuente, pero también cambiamos la configuración del diodo, porque ya la fuerza contra electromotriz no iría para acá, sino que va para el otro sentido, entonces se cambia la configuración del diodo. Bueno, eso por ese lado. Ahora vemos un, un diodo, un transistor, un relevo y dos LEDs con un PNP, perdón, NPN, un NPN 2N2222. Entonces mire que acá está, cada vez que yo oprimo el interruptor, mire que el relevo va a cambiar internamente el switchado. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Mire que al relevo, el relevo tiene esta bobina y le está llegando su voltaje, ¿cierto? ¿Qué le falta al relevo? Bueno, y entonces ¿cómo funciona un relé? O sea, cuando se energiza la bobina con un positivo y negativo, aquí se genera un campo magnético y esta platinita que está acá, platina metálica, lo que hace es acercarse y cuando no hay campo magnético, ella tiene un resorte que la aleja. Cuando hay campo magnético acá, esa platina se acerca y cuando no hay campo magnético, la platina se aleja. ¿Listo? Es básicamente lo que está haciendo aquí. Entonces, cuando yo energizo la base, lo que le estoy colocando es a esta parte de la bobina, le estoy colocando un negativo, porque estoy cerrando el circuito por base, ¿no? El mismo funcionamiento. Entonces, miren, cierro y entonces lo que hace la platina, cerrar el circuito y entonces el voltaje que está acá ya no va para la resistencia 3, sino que va para la resistencia 2. Y me ilumina este diodo. Pero en el momento que yo la desenergizo, va para acá. ¿Listo? Viene para acá o viene para acá. Entonces, es otro circuito. Ustedes ya tienen Proteus, ¿sí? Ellos tienen el enlace, los que ya lo instalaron, los que no lo han instalado, pues la invitación es a que lo hagan y configuren esto. Yo igual este video se los dejo. También en el correo les puedo compartir este enlace pues para que lo tengan y cacharrien. Y el que quiera, o sea, el que quiera trabajar eh, y quiera hacer la configuración directamente, también lo puede hacer. Simplemente la fuente de voltaje, transistor, el relé y dos bombillos LED. Listo, ¿vale? Miremos acá un relé con un Ok, bombillo le de agregamos un 120 voltios. 555 en lucecita. ¿Cómo, perdón? Y si le agregamos un 555 con el relé también quedan lucecitas. Ah, sí, claro, el 555, él va a generar un pulso cuadrado y entonces ya no necesito interruptor, sino que el pulso cuadrado lo que hace es abrir y cerrar de forma paulatina. Sí, también está ese circuito del 555, ¿vale? Es un poquito más elaborado, pero también se puede hacer. Y aquí está, por ejemplo, miren, muchachos, el mismo circuito, pero ya no tiene relés, sino que ya tienes un bombillo de 120 voltios. Ya, lo cierro acá, miren. Cuando lo cierro, se prende el bombillo. Cuando lo abro, se apaga el bombillo. Lo cierro, se prende el bombillo. Entonces, ¿cómo controlo desde 9 voltios? Puedo controlar un bombillo de 120 voltios. Sencillamente es conseguir un toma corriente con un bombillo y le hacemos una serie. O sea, le sacamos dos cablecitos y esa serie se la conectamos acá.
O la batería conectada a un inversor. Eh, no, simplemente la batería, la batería a 9 voltios. Una batería de 9 voltios, una fuente. O sea, el circuito solamente serviría para hacer el cambio en relé. Sí, y me va a prender el bombillo. Ah, ok, bueno, señor. Por acá lo tengo. Ve, lo envío al WhatsApp y los muestro. Por acá lo hicimos como el trimestre pasado, pero con un grupo. Aquí creo que estábamos a ver. A ver si carga. No carga. Está bien. Miren acá. Con un bombillito, una fuente, yo lo que hago es prender a apagar un bombillo de 120 voltios. ¿Ya? ¿Listo? Ya, pues cuando tenga el que tenga el protoboard, el que tenga la fuente, una fuente de celular, una fuente, pues, como les digo, de cualquiera, la hacemos ahí, la configuramos y la hacemos, no hay problema, ¿vale? Me cuentan y lo podemos hacer. Listo, dale, Iván. Instructor, una pregunta. ¿Qué es más bueno controlar cargas en potencia con un relé o un relé de estado sólido, por ejemplo, con un TRIAC y un MOC? Sí, vea, pues, Porque lo que pasa es que tengo entendido que... Sí, dígame. Ajá, ¿tienes entendido qué? O sea, tengo entendido que el relé tiene su ciclo como de 1000 cambios, algo así, y se dañan, ¿cierto? Sí, sí, lo que pasa es que vienen muchas configuraciones, incluso internas, que hay mecánicas, hay varias cosas que se pueden dañar con facilidad. El relé, por ejemplo, un triad originalmente está concebido para hacer conmutaciones en AC. Entonces, si vas a hacer una configuración para aprender a apagar un bombillo en AC, pues la recomendación sería así hacerlo ya con un triad. La configuración de un triado es propia para conmutaciones en AC, ¿vale? Gracias. Es un interruptor como un transistor, pero para configuraciones de AC. Entonces, bueno, ya, mire que ya vimos la configuración de los transistores. Ahorita, entonces ya por último, vamos a ver esta configuración del diodo Zener. Entonces aquí tenemos 16 voltios, ¿cierto? De la fuente, una resistencia de 1000 ohmios, un condensador de 100 picofaradios, está el diodo Zener, ¿sí? Miremos este diodo Zener, sí, dice que es de 13 voltios, mire, usted el diodo Zener lo puede conseguir del voltaje que usted quiera, de 9 voltios, de 8 voltios, 13 voltios. ¿Ese voltaje qué es? El voltaje que se va a configurar en inverso. Mire que el diodo Zener trabaja en inverso, no en directo, sino en inverso, o sea que siempre lo vamos a conectar en el sentido contrario. ¿Listo? Entonces, y aquí está un transistor NPN. Entonces, mire qué pasa acá. Yo le configuro acá 16 voltios, entran 16 voltios por acá. El diodo Zener, como está configurado 16 a 13 voltios, lo que él hace es que entra a funcionar en inverso. O sea, mire que el diodo Zener trabaja en inverso a diferencia de los otros diodos. Él tiene una particularidad que también se le conoce en,
como el estado o modo avalancha. Entonces, cuando él entra aquí, lo que hace es que ese voltaje que es aquí se configura, es decir, él se configura a los 13 voltios que está concebido. El otro voltaje, pues lo que hace es, se va a tierra. O sea, los 2 o 3 voltios adicionales se van a tierra y se configuran aquí 13 voltios. Entonces, cuando se energiza el transistor, o sea, como acá hay un voltaje, entonces la base se configura. ¿Qué voltaje está saliendo por acá? El mismo voltaje que está aquí. Entonces me salen eh, 13 voltios menos el voltaje del diodo que habíamos visto de 7 voltios, 0.7, 0.8. Entonces ahí está como la diferencia. Entonces, si es de 13 menos el 0.6, 0.7, entonces me entrega 12.5. ¿Sí? Y está acá. Miren. Entonces, el voltaje regulado de un diodo Zener es igual al voltaje del Zener menos el voltaje de entrada, es 13.6 menos 0.6, que es el voltaje del diodo, y entonces el voltaje que me da. Aquí está 12.6. ¿Qué pasa si yo le coloco 20 voltios a esto? Me siguen saliendo los 12.6, es decir, el voltaje de salida me lo termina regulando el diodo Zener. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo menos voltaje o el voltaje que está configurado el diodo Zener de 13, 12.4, sigue saliendo lo mismo? Pero ahorita, ¿qué pasa si le pongo 10? Es decir, que están saliendo 10 voltios. 9. Mire que ya esos 10 voltios que había aquí se quedan 0.6, 0.7 en el diodo, que es lo que hemos visto ahorita de la configuración de los diodos, el voltaje mínimo que él necesita para que transite 0.6 voltios. Entonces me sale 9.46. De 10, 9.46. Entonces, en pocas palabras, lo que hace el diodo Zener es que me limita el paso de voltaje dependiendo el voltaje al cual yo lo haya configurado o yo lo haya comprado. Entonces, si yo quiero que en un circuito solamente me salgan 9 voltios, entonces yo me compro un diodo Zener de 9 voltios y lo configuro así. Y por ahí no van a pasar más de 9 voltios. Como este es de 13 voltios, pues el voltaje máximo van a ser 12.4, porque en el diodo se quedan 0.6, ¿sí? Entonces, mira, 9.46. Miremos acá 11 voltios, 10.5, 12, me queda 11.5, 13, 12.4, 14, allá entra a trabajar el diodo Zener, 12.5, ya empezó a trabajar, ¿sí? Porque ya el voltaje pasa el voltaje umbral para el cual él está configurado, y ya ahí ya no me sigue más subiendo el voltaje, me quedan 12.5. O sea que puedo configurar que mi señal de salida va a ser siempre 12.5. ¿Listo? Es para temas de sistema de carga. Yo quiero que solamente me salga X voltaje, entonces utilizan este tipo de circuitos. Y los diodos N son para eso, para garantizar que el voltaje, se regule el voltaje. ¿Ok? ¿Ok? Ese es como el funcionamiento del diodo. Bueno, ese era el último circuito que tenía ahí para mostrar. Muchachos, entonces, bueno, lo último. Entonces, lo de la norma APA. Es que la norma APA, lo que les decía ahorita, pues que tiene que llevar una portada. Entonces, el documento tiene que llevar una portada. Pues, un resumen del trabajo, el objetivo, las configuraciones, a lo que ustedes lo que ustedes quieran montar. Que quiero hacer un transistor con un motor, hágalo. Que quiero hacer un transistor con un diodo, listo. Ahí les voy a compartir los ejemplos. Igual también les queda el video que se los comparto mañana, pues para que si ven algo en la red que les gusta y quiero montarlo, pues para eso está el simulador.
para que uno haga lo que usted quiera, la que haga las configuraciones que ustedes quieran hacer, ¿vale? Incluir esquemáticos, breve explicación de cada configuración. O sea, los esquemáticos, ¿cuáles son? Pues esos mismos que acabamos de ver. Análisis de funcionamiento, capturas, comprobaciones y es importante que en el desarrollo del trabajo, cuando ustedes hablen de esos diodos y de esos transistores, recuerden, recuerden las preguntas que teníamos acá, como para que cuando hablemos del diodo, hablemos a modo general que incluyan esas preguntas. No necesariamente lo que les digo es que hay que contestar estas preguntas, sino que en el desarrollo del contexto del documento, cuando ustedes hablen del diodo, pues obviamente cuando uno explica un diodo, tiene que explicarlo, pues hablando de esto, de la polarización directa, de la polarización inversa, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de diodos que hay? ¿Qué aplicaciones existen en el mercado? ¿Qué pasa si yo invierto eso al revés? Si lo pongo de forma con polaridad invertida, ¿cierto? Y lo mismo con el transistor, lo que acabamos de ver. Hablar de los terminales, hablar de la base, el colector, del emisor, hablar de qué sucede si no hay corriente en la base, ¿sí? O que no hay voltaje en la base. ¿Qué pasa? ¿Conduce o no conduce? ¿Cómo configuro un NPN y un PNP? ¿Qué diferencias hay? ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, el día de mañana yo creo que ya les puedo compartir esto. Espero pues que hayan entendido, ¿sí? De todas maneras, si tienen dudas, inquietudes, eh, me cuentan o me mandan un correíto, me escriben, que con mucho gusto pues estaré ahí pendiente pues para resolver todas las inquietudes que tengan, ¿vale, muchachos? Listo, sí, 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 señor. instructor, muchísimas gracias. Vale, con mucho gusto. Entonces, nos vemos Dios mediante, entonces, el otro martes, ¿vale? Para que nos veamos, para que continuemos. Yo espero la próxima clase. Voy a proyectarles aquí con el celular la medición del transistor con el multímetro. Y para que aprendamos a medir con el multímetro componentes, ¿vale? Entonces, si ustedes pueden, para la próxima clase, o sea, los que puedan, conseguirse el multímetro, conseguirse componentes como transistores, PNP, NPN, diodos LED, conseguir resistencias, porque ustedes ven que algunas de ellas son muy baratas, transistores también son baratos, 1200. Entonces, los que puedan, también consíganlos para que entre todos hagamos unas clases de medición y de identificar en la próxima clase lo que vimos el día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias por haber asistido y nos vemos entonces dentro de 8 días. Sí, Protobar también, el que quiera conseguirlo también, claro que sí, ¿vale? A lo que pueda conseguir les puede servir, va a ser de gran ayuda, ¿vale? Listo, muchachos, nos vemos entonces en la próxima clase, ¿vale? Estarme ya para la próxima clase que tengo ahorita a Que las tengan 8. feliz noche, compañeros. Bueno, Hasta luego. igualmente, estén muy bien. Vale, Muchas instructor, gracias. muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.